Y acá en mis notas de teléfono tengo un par de anotaciones que tendrían que dejarnos muy pensativos porque de allí provienen, de reflexiones que todos compartimos a través de las redes sociales. Pocas veces nos ponemos a observar el hecho de que las redes sociales son como un inmenso cerebro colectivo, aunque no nos guste decirlo, aunque digamos es que hay muchos desniveles, etcétera, pues realmente en el cerebro, en el sentido convencional de la palabra, también hay desniveles. O sea, existen algunos sectores del cerebro que están muy desarrollados y otros que de plano nunca llegaron a desarrollarse. Y esto ocurre con las mentes geniales y también con las mentes comunes y corrientes. Por decirles algo que forma parte del saber común, no es un prejuicio ni es algo que yo esté inventando, pero se acostumbra pensar que los judíos saben hacer muchas cosas, entre ellos millones de dólares. Saben hacer millones de dólares, saben fundar bancos, saben establecer cadenas comerciales, pero no saben cambiar un foco, ni mucho menos cambiar una llanta. O sea, hay muchas cosas en las que, eh, digamos, la mentalidad de los judíos o el cerebro de los judíos no se desarrolla, es irregular. Y lo mismo ocurre si lo ponemos en un caso muy extremo de un, por ejemplo, un albañil latinoamericano, pues efectivamente a lo mejor no puede comprender eh, eh, ecuaciones muy complejas o ecuaciones en general, pero sí sabe hacer una casa, por decir algo, por mencionar otro ejemplo. Entonces, los cerebros son muy irregulares, la inteligencia es algo muy irregular, muy desigual, y así es como operan las redes sociales también, como inmensos cerebros colectivos de forma irregular o de forma indefinida. Bien, pues en ese cerebro colectivo que es el conjunto de las redes sociales, está muy presente en estos días un factor que a mí realmente me pone a pensar y mucho, que es la cuestión de la generación de multitudes como negocio. O sea, nosotros pensamos en la multitud o en lo que, por ejemplo, muchos artistas llaman el público. Pensamos el público como algo que ocurre, como algo que sucede, pero en realidad es algo construido, es algo que se provoca, se produce. Hay productores de público. Y esos productores de público saben que una gran parte de su ganancia y de su ingreso y de su negocio depende de que ese público sea muy grande. O sea, que los productores de público son productores de multitudes, son productores de aglomeraciones, y entre mayor sea la multitud y la aglomeración, mayor será la ganancia. Por tanto, el éxito se mide a través de la multitud. El problema es que nuestra sociedad, a la que alguna gente llama la sociedad del espectáculo, la sociedad del espectáculo vive montada sobre el negocio de las multitudes. Y ese es un problema que toca a toda la lógica de nuestra sociedad. Preguntaría, por ejemplo, acaban de multar y cerrar un hotel en Cancún porque convocó a mucha gente a una alberca, a una pool party. Pues es la vocación de un hotel. En realidad, pues para eso es un hotel, para que la gente vaya y se divierta y esté una junto a la otra. O sea, la función de los hoteles no es de policía biológica, de andarles diciendo a todos, oigan, por favor, no se toquen, por favor, no platiquen así, por favor, no junten sus dedos, por favor, no se toquen el pelo, no te peines en la cama. O sea, no, los hoteles no son para eso. Los hoteles están hechos para convocar a que la gente se divierta en libertad. Entonces, ahora mismo los hoteles tienen que cambiar su vocación y lo mismo ocurrirá con los organizadores de conciertos. Yo me acuerdo, el primer concierto que dio
Willy Colón en Monterrey, que fue allí en el auditorio Coca-Cola, me acuerdo que los guardias andaban diciéndole a la gente, por favor, no bailen, o sea, está prohibido bailar. Y muchos nos preguntábamos, ¿cómo? O sea, traes a Willy Colón y me prohíbes que me pare de la silla, me prohíbes que baile, entonces, ¿qué es la música tropical? Preguntaban muchos. Y es cierto, o sea, la música tropical está hecha para que la gente se junte, para que la gente frote sus cuerpos unos con otros. El baile es eso. Entonces, nosotros nos tendríamos que preguntar qué va a pasar con los hoteles, con la industria turística en general. ¿Qué va a pasar con los antros? ¿Qué va a pasar con los moteles, que son otra forma del hotel, distinta y todavía más complicada de explicar? ¿Qué va a pasar con el metro, con los autobuses? Todos esos negocios, incluso la iglesia, y distintas formas de la iglesia, todos esos negocios dependen de la multitud y el negocio de la multitud está en una crisis gravísima, tiene que cambiar de manera rotunda. ¿Cómo lo van a hacer? Yo no sé. Yo no sé si alguien está ocupado en generar nuevos modelos de convivencia para los cines, los teatros, las iglesias, el metro, los autobuses, los aviones, etcétera. Yo no sé si habrá vigilantes biológicos que se encarguen de siempre estar inhibiendo la posibilidad de tener contacto uno con otro en el día, al mediodía, en la noche, en la madrugada. Si eso ocurre, estamos frente a un nuevo tipo de sociedad y no es normal. O sea, si esto fuera normal, esto vendría ocurriendo desde hace mucho, pero no es normal porque lo normal, desde las culturas griegas, desde las culturas clásicas, y aquí en el caso de América, desde las culturas prehispánicas y desde las culturas primigenias que habitaban donde hoy están los Estados Unidos, se vive una cultura del contacto, una cultura de la convivencia biológica. Y todo eso está a punto de desaparecer o de ser desplazado para ser sustituido por quién sabe qué, por un modelo que quién sabe cómo vaya a funcionar. Yo me quedo muy pensativo con eso, creo que somos muchos los que estamos pensativos con eso, y es importante que se debata, es importante que se planteen soluciones, y es importante también que nos desengañemos. O sea, hay muchas enfermedades que no tienen vacuna, muchas enfermedades del hígado, enfermedades de los riñones, enfermedades del páncreas, muchas enfermedades pulmonares, muchas enfermedades sistémicas en general, que atacan el sistema digestivo o el sistema circulatorio en general, las enfermedades degenerativas, no tienen vacuna. Yo no sé quién inventó que de pronto va a surgir una vacuna contra esto. No necesariamente, no necesariamente. O sea, no hay ninguna razón científica que vuelva obligado el que ocurra el surgimiento o producción de una vacuna. Muchas enfermedades simple y sencillamente no tienen curación, desembocan en la muerte. Es terrible, pero hay que pensarlo también, hay que pensarlo.